Un espacio para reconectar con la historia, para descifrar mensajes secretos, para recordar a quien llevó un mensaje de amor, para ver el detalle de un sello. Este es el Podcast Postal. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio número 2 sobre el tema del telégrafo, el abuelo del internet. El telégrafo fue la primera red social, el primer sistema de comunicación a distancia y, por suerte, tenemos a dos invitados muy especiales. Mi nombre es Edgar Molina. Y en un segundo episodio, Edgar, me presento, Eduardo Sáenz. Tenemos a dos invitados de lujo. Nos gustaría que ustedes se presentaran y nos dijeran en qué área del telégrafo se desempeñaban. Mi nombre es Oscar Salvatierra. Actualmente soy el presidente de la Asociación de Antiguos Radiotelegrafistas y más que todo, como dijo un compañero, primero soy telegrafista, soy bachiller, asistí a la universidad, pero desgraciadamente en aquellos tiempos era muy difícil, nos lo prohibieron asistir, pero aquí estamos viviendo todavía. Y por acá tenemos de este lado a Don Carlos. Don Carlos, por favor, presente su nombre completo y en qué se desempeña. Sí, Carlos Contreras, radiotelegrafista, soy CPA, contador público auditor, pero me he desempeñado como radiotelegrafista y en el área de negocios, ¿verdad? Sí. Ahora, mi función ahí era transmitir y recibir telegramas a toda la República a través de la clave telegráfica, con la clave Morse internacional. No se equivoque que hay Morse del ferrocarril y esos son solo puntos, y lo de nosotros era clave internacional, a todo el mundo la misma clave, los mismos los signos, las letras, todo los mismos, la misma clave. La misma clave internacional. Puntos y rayas. Puntos y rayas. Ayer estuvo con nosotros don Julio César Aguilar y don Miguel Rodas. Son compañeros. Compañeros, tuvimos la oportunidad de platicar con ellos, nos platicaron acerca del compañerismo que tenían, algunas anécdotas que tenían por ahí y nos enseñaron un poquito de clave Morse. También por acá tenemos la chicharra, a ver si se logra escuchar por ahí, pero esto es los que un telegrafista escuchaba, para que ustedes se hagan una idea. La clave Morse estaba por puntos y rayas, esos son los expertos en el tema, pero esto es lo que escuchaban y así podían descifrar los mensajes. ¿Cómo eran los turnos? ¿Cómo era esa parte? Nos llamó la atención que nos dijo don Miguel el turnón. Sí, vea, a nivel nacional el telegrafista no tenía un turno, sino que ahí vivía en la oficina con la familia, día y noche. No tenía oportunidad de gozar la Semana Santa, Navidad, Año Nuevo. No, nunca. A excepción los que trabajaban en los departamentos, ellos sí trabajaban por turnos. Ahora aquí en la Central Telegráfica de Guatemala habían varios turnos. Los más importantes eran 3. Los que entraban a las 8 de la mañana salían a la 1. La otra tanda entraba a la 1 y salía a las 7 de la noche. Después de las 7 de la noche entraban los de nocturnos que trabajaban de las 7 a las 11. Ese era el horario asignado, pero sucedía que como había mucho trabajo, a veces les daban hasta las 2 de la mañana y no se podía levantar hasta que dejaran limpio el circuito. Después de ese horario había un señor que le llamaban el de turnón, que ese señor solo se levantaba casi a cuidar el salón por si había un mensaje urgente. Era poco, él salía a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana entraban 4 a recibir los reportes de línea de toda la República, porque si había un daño en cualquier departamento, en cualquier circuito, ya pues el jefe le llamamos nosotros ñ en esa época, tenía su numeración y letras. Ella pues daba las órdenes para que fueran a arreglar ese circuito a donde fuera. Excelente. Y don Carlitos, ¿nos puede mencionar si usted en algún momento estuvo en el turnito, en el turno, en el turnón? ¿En qué tipo de turno se desempeñó usted? Mire, yo me desempeñé mayormente de día, de 8 a 1 de la tarde. Y en la tarde de 1
de 1 a 7 de la noche. También de noche, porque nos ponían de noche cada 45 días. Teníamos que darle. Pero por razones de estudio, como te decía, se podía hacer un cambio con otro compañero. Ese compañero podía trabajar solo de noche y yo solo de día. Entonces cambiábamos. Siempre había como especie de ribete, ¿va? Que dábamos ser de noche, la doble ahí. Entonces, así lo hacíamos. Me tocó turnito tal vez, no sé, en todo el tiempo, en 24 años de servicio, tal vez unas 5 o 10 veces, ¿no? Entonces era de una para las... A veces decían, eso está bonito, no hacemos nada de una, ¿sí? Y a veces no, a veces era al contrario. Había solo urgentes, ¿va? De los hospitales, de la policía, donde informaban de casos urgentes, ¿va? Claro, sí tenían temas que tenían que estar presentes en las 24 horas. Y algo que han mencionado es que si en algún momento alguna línea se complicaba, tenía alguna transmisión, pues se cortaba la comunicación. Y eso también me llama la atención, la diferencia entre... después vino la radiotelegrafía. Entonces tenemos el telégrafo y la radiotelegrafía. ¿Cuál es la diferencia? Vea, sí, muchos ciudadanos ignoran cómo operaba el sistema. Pues fíjese que en determinados puntos había un personaje que le llamaban el celador de líneas. Él se encargaba de mantener libres las líneas físicas que pasaban por ahí, que no tocaran los árboles para que no hiciera tierra. Entonces así era como funcionaba, de que él tenía que mantener limpio la línea. Ahora ya el radiotelégrafo, pues ella es diferente, porque es como una radioemisora por aire. Ahí no hay ningún problema, pero solo existían en los departamentos casi, no en los municipios. Los municipios sí se tenían que atener a que no hubiera obstáculos en la línea física de los postes. Excelente. Mencionaba algo muy interesante y a nosotros nos causa cierta curiosidad. El ñ. ¿Qué tipo de claves utilizaban los telegrafistas y radiotelegrafistas que eran oficiales y que no eran oficiales? Bueno, mire, se puede decir que existe una lista oficial del 1 hasta el 100, me parece. Desafortunadamente muy pocos tenemos esa numeración, que sí está asignada, digamos, como oficial. Y había otra que la inventamos nosotros, cambiándole el sentido, el contenido oficial, sino que pasó a ser, digamos, un calo de nosotros en el lenguaje telegráfico. Y solo para mencionarle un poquito, a nuestra esposa le llamamos 24, porque es trabajo solo para uno. En la línea telegráfica le decían, tengo 24, que quería decir trabajo solo para vos. Pero había una que le llamaba 23. Pero 23 era cuando había una circular, cuando habían unos 5 en la línea, y pues no está repitiendo la circular, que era tan grande, decía, tengo una circular para todos. Entonces el número lo cambiamos por otra clase de sí, algo curioso, ¿no? Y así fuimos poniéndole número. A nuestros hijos le llamábamos 22. Sí, el hijo se llamaba 22. Y por ejemplo, 9, el número 9 era trabajo. Y a nuestra esposa le decía, ¿cómo está su esposa? Está 9 ahora, está embarazada. Y así fuimos intercalando. En total, aquí pues, teníamos un calor muy bonito, ¿me entiendes? Ese tipo de claves fueron creadas por ustedes. Sí, inventadas, se puede decir. Por ejemplo, con algunos funcionarios tenían algún tipo de clave también que manejaban. En la lista oficial, la clave oficial, como usted menciona, por ejemplo, al señor presidente era el 25. Sabían, vino el 25, no, el 25 ya sabían que era el presidente. Al director de telégrafos le llamamos el F, teníamos una letra. La letra F. Era F. Al subdirector le llamamos 31. Y el jefe departamental aquí en la central le tenían una letra.
¿Qué tal que le voy a contar una anécdota así a grosso modo y rápido? Que una vez llegó un cliente y le dijo, fíjate, quiero ver si me dan una mi plaza y voy a hablar ahí, aquí, por eso vine. Y le dice el otro, entra, habla con ella, le dijo. Y entra el hombre y dice, ñoñoñeñe, ñoñoñeñe. No sabía. Y tantas anécdotas que tuvieron, don Carlitos, ¿podría contarnos alguna muy interesante que usted haya vivido en esa época de oro del telégrafo? Está bien, les voy a contar, bueno, de los errores telegráficos, ¿verdad? Por cuestión de por un punto, una línea, se oía otra cosa. Un compañero en su oportunidad estaba transmitiendo rapidito, que esto es rápido. Entonces decía el mensaje: no capar berracos, llegaremos sábado. No capar berracos, llegaremos sábado. El compañero de allá, porque así era el sistema. Estábamos nosotros de una vez contando las palabras de una vez, por lo que se cobraba. Entonces cuando vieron, el otro vio capar berracos, llegaremos sábado. Le faltaba una palabra. Entonces dijo él, seca quiere decir dinero, seca ese dinero. ¿Eh? Le digo, seca al otro. Y dice, mira, están cobrando menos. Ponle saludos, pues. Entonces el mensaje llegó, capar berracos, llegaremos sábado, saludos. Y bueno, fue por un descuido que pues, no lo oyó, y los berracos pues los escaparon. Hubo un gran juicio horrible en los tribunales y todo respecto a eso. Los compañeros de allá y compañeros de aquí sancionados, porque no se sabía quién de los dos había sido el... Nosotros por la capacidad, porque ahí sabíamos quién tenía más capacidad del otro. Por deducción sabíamos quién había sido el chueco. Correcto, pero ni modo. Pero vino el juzgado, determinó que efectivamente el Estado tenía que pagarle a los cocheros el valor, pero la ley de comunicaciones decía que le tenía que pagar el valor del mensaje, costaba 15 centavos, y los cochitos creo que eran como 7 u 8, valían 5,000 que sale cada uno. Híjole. Otra anécdota es les voy a contar rapidito. La otra anécdota es de Tienen muchas anécdotas por ahí. Lo de los tamales. La de los tamales. Famosa de los tamales. Bien, ese de los tamales fue así. Resulta de que un operador una señora hizo un pedido, parece que de Villanueva o Matitlán, algo así, que le hiciera 50 tamales. Y viene, ¿quién cometió el error? A saber. Pero el telegrama llegó aquí, decía 500 tamales. O sea que el operador de aquí, tengo yo la impresión que le puso un 0 o yo más. Y cuando la señora vino con la picopada de tamales el mero 24 de diciembre, 24, sí. Y salió la señora con su canastillo a recibir los 50 tamales. No, le dijo, yo necesito un tonel ahí para los 500 tamales. A ver, ¿cómo sería mire pues. 50 tamales? Sí, 50 y 500, de primero 50. 50. Ahora viene 50. 50 tamales. Pero fíjense bien, eso fue el error del compañero. Puso el 0, ¿eh? El 0 es un poquito más largo que la T. Y el otro casi se oye igual. Entonces el compa parece que dio la impresión que el otro transmitió muy unida la palabra 50, porque tamales empieza con T y la T es también, solo que el 0 es más pronunciado, más larguito. Es más larguito, pero quiere mucho oído para eso. Claro. Y el compañero unió la T con los 50 y puso 500. ¿Y los 450 tamales? Nosotros los compramos entre todos. No, la anécdota es también eso, y que los compañeros en mero 24 andaban como a las 11 ofreciéndole tamales a todos los compañeros que están trabajando. Eso es cierto. Sí, ya me dio 68 a mí de hablar tamales. Ya le dio apetito. Apetito, el 68 del apetito. Es que estamos aprendiendo muchísimo. Sí, pasábamos muy alegres ahí. Épocas inolvidables. Tantas anécdotas y errores, ¿verdad? Que se cometieron. Alegría. Y en base a todo esto, ustedes nos podrían mencionar cuál fue la época de oro del telégrafo. Bueno, mire, que yo recuerde la época
del telégrafo fue, me parece, del 71. Fue como una década nada más. El telégrafo contábamos con una directiva muy capaz, muy social. Teníamos un grupo artístico de, ¿cómo se le llama eso? Que presentan obras teatrales. Iban a los departamentos. Teníamos nuestra marimba que nos la compraron. Hacían conciertos. Cuando cumplía años la celebración del Día Telegrafista, las celebraciones tardaban hasta un mes. Habían campeonatos de fútbol e invitaban a todos los departamentos de gobierno que participaran. Teníamos reina de todo había. Era una época muy bonita, pero todo se vino abajo, como siempre, ¿eh? Tiene un principio y todo empezó a cambiar ya a partir del 80. Ahí vamos a ir para ir viendo cuándo va el inicio del fin del telégrafo. Seguimos acá en Podcast Postal, siguiendo platicando con los telegrafistas, personas muy hábiles, con muy buen oído para poder descifrar el código Morse. Hablaba que pues también el telégrafo, si habían errores, si habían complicaciones, por ahí los mensajes pues también eran sancionados, y tengo entendido que el telégrafo funcionó en una época de Guatemala que era muy trascendental los mensajes. Correcto. Y si llegaba en algún momento el telegrafista a detener su trabajo, se quedaba incomunicado el país. Correcto. ¿Cómo era ese proceso? ¿Qué impacto tenía el telégrafo en Guatemala en cuestión política, social? Sí, vea, respecto a las huelgas, hubieron varias, pero la más significativa, bueno, hubieron bastante, como le digo, pero en el 1978, durante el régimen de Romeo Lucas García, nosotros nos opusimos a que los autobuses no le incrementaran el precio al pasaje. Era de 5 centavos y lo querían incrementar a 10 centavos, que en ese entonces 10 centavos era un dineral, ¿no? Entonces nos opusimos, nos tiramos a la huelga, nos asociamos, nos juntamos, se puede decir la palabra correcta, con todos los sindicatos de todo el estado. Se le nombró CETE, con CC, así. Estábamos aquí en la terraza, ahí nos reuníamos todos los sindicatos de todo. Venimos que hubieron huelgas en las que los presidentes, o sea, las autoridades, el ministro inmediatamente nos llamaba, algo así como quien dice, no señores, piénsenlo bien, medítenlo, y cierta ahí apoyándonos en varias cositas que pedíamos, ¿no? Pero en esa oportunidad Romeo Lucas, él dijo no, invadió el edificio con pájaros azules, soldados, policías, llevó a la cárcel a montones, ¿no? Como a 200, ¿no? Tal vez más. Más, sí. como 700. Había más señoras embarazadas, creo que ellas eran telefonistas y receptoras de telegramas. Ahí se fueron también al bote. Todos. Sí, todas detenidas, ¿no? Y lamentablemente de baja como 80 compañeros, ¿no? De baja. Los muchachos sufrieron mucho esa calamidad, pero a uno me decían, bueno, Dios gracias, debido a eso yo surqué los mares, ¿no? Como el caso del amigo ahí que por la huelga estuvieron obligados a trasladarse. Sí. Pero a partir de ahí ya la situación con nosotros fue muy difícil. Una dictadura grande, creo, de que tiempo para ir al baño, tiempo para racionar, tiempo para no pasarse un minuto, no esto, uno se iba a la 1:10, a la 1:02, 1:04, y no, sancionado. 15 días, un mes de sanción, sin goce de salario. Claro. Era horrible, ¿verdad? Pero lo de las huelgas éramos muy importantes. Aquello de que temblaba cualquiera cuando veían el telégrafo se va a la huelga. Dios guarde, ¿verdad? Porque ahí había mensajes de fallecimiento, órdenes de captura, órdenes de libertad, tan importante eso, ¿no? A través de nosotros alguien quedaba detenido y como no llegaba el telegrama, seguía preso, ¿no? Sí, pues. O uno que lo iban a capturar, la policía no había recibido el telegrama, no lo iba a capturar. Así, ¿verdad?
Era importante. Era tan importante que en las departamentales, las primeras autoridades eran el gobernador departamental, el alcalde municipal y el telegrafista. Eso, claro. En las fiestas y todo, la primera tardita era para nosotros tres, ¿no? Recibían el primer mensaje de todo. Así es. Y lamentablemente recibíamos también de fallecimiento, de casamientos, todo eso muy bien impresionante, bien bonito. Lo que hacemos ahora con el WhatsApp de chatear, eso lo hacíamos nosotros, pero con la clave telegráfica. Sabemos, sí, correcto. Hablando de la huelga, muchos fueron obligados a irse a los barcos, tal como el compañero aquí, Oscar Salvatierra, que puede detallarles un poco de la experiencia de los barcos, ¿no? Sí, fíjense que a consecuencia de lo que está mencionando aquí el compañero, nos vimos obligados a emigrar con una diáspora, como dicen, de telegrafistas hacia los barcos mercantes. De esa cuenta tuvimos la oportunidad de abordar para trabajar barcos no de pasajeros, sino que barcos de cargueros, maíz, frijol, azúcar y todo eso, y tuvimos la oportunidad de conocer casi todo el mundo. Nos pagaban muy bien. Yo, por ejemplo, cuando yo supe que ya el director había fallecido, regresé a seguir estudiando, pero ya tenía mis hijos muy grandes, entonces dije, no, que estoy en mis hijos, yo ya no. Pero sí, tuvimos bastantes la oportunidad de salir a navegar y conocer el mundo. ¿Y por medio del bendito radiotelégrafo? Radiotelégrafo. Gracias a Dios. El telégrafo, no nos queda duda que era un medio de comunicación muy importante para mensajes. Año 76. Fíjese que... ¿Cómo se vivió el terremoto? Se me olvidó agregar algo. El telégrafo en esa época era tan importante, tanto aquí en Guatemala, en todos los aspectos sociales, económicos, hasta políticos, como un operador en un barco. Un barco no salía. No lo dejaban salir de un puerto si no estaba el radiooperador a bordo. Porque el radiooperador era el encargado de recibir el tiempo atmosférico donde iba a pasar el barco, de enviar los telegramas al dueño, esperar que el dueño contestara y todo. Prácticamente el radiooperador a bordo de un barco era secretario del capitán y también desempeñándose con las comunicaciones a todas partes del mundo. Y durante lo que nos preguntaba Eduardo, durante el terremoto, cuando fue el terremoto, se dañaron los cables. ¿Cómo fue la comunicación? Sí, mire, en esa época ya recuerdo que cuando no habían líneas físicas, ni radio, porque no había luz, se llevaron plantas eléctricas y se trabajó por radio, como le decimos nosotros, a varios departamentos, y siempre el telégrafo estuvo presente, a pesar que no había luz eléctrica, no había comunicación 2-3 días terrestre, ni nada. El telegrafista siempre estuvo ahí a la par, de las bases militares, transmitiendo con transmisores portátiles y sacando avante su trabajo. Don Carlitos, ¿nos puede contar cómo vivió el día del terremoto usted? ¿Qué tipo de telegramas enviaron en ese entonces? ¿Cómo se vio la comunicación? Mira, esa catástrofe fue tan lamentable que a la fecha me da tristeza. Que murieron, según el dato estadístico, fue más de 23,000, pero para nosotros murieron más de 35,000, 40,000 personas, ¿no? Todo el área de Occidente, llámese Chimaltenango y todo para arriba, estaba en el suelo, incluyendo la oficina de telégrafo. Pero inmediatamente se movilizaron las autoridades e instalaron equipos de radio, como dijo el compañero aquí, con plantas, con plantas portátiles. Sí, correcto. Y siempre siguió funcionando. A los 2 Hay días. una anécdota, perdón, compañero, una anécdota de que, no sé si es cierto o es mentira, que llegó un helicóptero a no sé qué lugar de aquí, por Quiché, la gente aislada, y por un megáfono le dijeron, ¿tiene víveres? Y le dice el indígena, no, solo muertes, le dice. Ay, híjole. Tanta muerte, ¿no? Tiene víveres, y él le responde, no, solo muertes, le dijo. Pues en esa época del terremoto fue tan lamentable, pero he ahí el telégrafo. Todo el mundo estaba sin hacer nada, pero sin agua, sin nada, ¿va?
pero comunicábamos a través de telegramas. Pero eran perchas de telegramas, miles de telegramas. Todo. Ruego, te informarme cómo están mis hijos. Ruego, cómo está mi madrecita. Mira, ruego esto. Y otro telegrama, falleció. No desaparecido. No aparece tu mamá. No aparece tu hijo. Así mensajes así, ¿va? Cientos de telegramas que se enviaban, ¿verdad? Miles de telegramas. Hubo una radio. Y eso nos platicaba ayer don Miguel, que tenían una labor social. El telegrafista tenía sus valores bien cimentados y tenían pues la labor social de ayudar a las comunidades y con esto también ayudar al país. Por ejemplo, el telegrafista también era parte de las votaciones a través del telégrafo, pasaba todo esto. Cómo se vivía eso de las votaciones y también algo muy importante, me imagino que el golpe de estado del 82, ustedes tuvieron que enviar los mensajes respectivos sobre lo que estaba sucediendo en el país. Correcto. Cada 4 años nosotros éramos los encargados del cómputo de los votos, ¿verdad? Comenzábamos desde las 7 de la mañana hasta, 7 de la mañana, sí, turno en la mañana, turno en la tarde como siempre, pero para recibir el cómputo directamente comenzaban a darnos de todos los partidos políticos, empezaban a dar telegramas, todos sin novedad, el mesa tal, todos a las 8 o 9, a boca de urna, decían nuestro partido, por citar un ejemplo, UNE, por decir, ¿verdad? O PR en ese tiempo, PID, todo sin novedad. Bueno, a las 10, 11 empezábamos a recibir el cómputo. Tipo 3, 4 de la mañana, todo recibido. Salvo los pueblitos muy lejanos, que la línea se les arruinaba, pero ya a mediodía del otro día ya estaba todo resultado. Nada de que 15 días, que un mes, que esto, que no era nada, todo. Y era tanta la representatividad que nos tenían una gran estima y que practicábamos el sigilo. Sigilo era que todo, oír, ver y callar, ¿no? Oír, ver y callar. Yo pienso, pues no sé si van a reírse de mí, pero fuimos mejor que las computadoras de hoy día. ¿Sí? ¿No tenían falla? No, estábamos ahí y todo el cómputo. Sí lo ponían en unas pantallas ahí para todos los periodistas. Claro. El telegrama lo ponían ahí salía. Iban el cómputo había un periodista en Sueto, de Prensa Libre. Llegaba ahí, ¿cómo vamos, muchachos? Decía, ahorita no sabemos, ¿no? Pero pase ahí y ahí ya tenía toda la información el supervisor, los W, que es Weshman, es el jefe el F. El F, el director. Y el director se andaban ahí viendo en ese momento todo, hasta el ministro y todos, viendo a ver cómo pueda pasar la cosa. ¿eh? Claro. Y bueno, muy importante, fue hasta en el 95 o 96 cuando quedó Arzú, que fue la última recepción de votos por medio de telegrama. Por medio de telegrama. Sí. Ya ahora en el 2000 ya fue el sistema actual, ¿no? Computarizado. Sí, computarizado. Sí. Nos mencionaba don Carlitos que en el gobierno de Arzú fue la última vez que se transmitieron los telegramas por medio de las votaciones. Así es. ¿A partir de qué fecha lograron identificar ustedes que el servicio de telégrafos venía en decaimiento? Pues todo nos invade tecnología, como posiblemente el fax, el telex. ¿Cómo vieron ustedes el principio del fin de la telegrafía en Guatemala? Más o menos en esa época, 82, 84, 85, porque le voy a contar, el ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz, el amigo aquí ya no estaban porque se habían ido un montón. Yo me salvé porque estaba como de vacaciones, estaba en ese momentito, ¿eh? Cuando vinieron a recoger a todos aquí, ¿no? Sí, entonces a todos los telegrafistas ahí lástima, dijo que todavía la tecnología no nos alcanza a todos aquí en todo Guatemala, sino por mí estuvieran todos de baja, todos a la calle, pero no podía porque no se podía todavía, ¿va? Entonces bueno, ahí fue donde ya dijimos, ¿cómo es eso? Que empezamos a ver que la tecnología no perdonaba. La tecnología estaba avanzando y el telégrafo ya se quedó. Comenzó su proceso. Nosotros nos empezamos a dar cuenta ya el declive del sistema de telégrafo en la década del 90 al 98. Era notorio pues que el teléfono había casi desplazado al telégrafo.
ustedes recordarán las colas que se hacían en Guatel para lograr una comunicación para Estados Unidos. Hoy no, hoy hasta de gratis es en sus casas y todo cambió. Sí. Esto por ejemplo, y todo se vino abajo y no había objeción alguna cuando empezaron los satélites a circular alrededor de la Tierra. Todo era por satélite. En los barcos, por ejemplo, ya del 95 ya nos habían advertido que el día último del 99, por ahí, todo se iba a desaparecer. Los telegrafistas ya no eran necesarios a bordo. Ahora el telegrafista en un barco pues ya no tiene cabida. El capitán agarra su teléfono ahí, lo marca por medio del satélite. En el instante le contesta al dueño del barco qué es lo que tiene que hacer. Los sindicatos de Estados Unidos pelearon queriendo que no quitaran el sistema, pero era imposible. No había cómo aducir de que eso no era posible. No, la tecnología es tremenda. Entonces yo recuerdo de que a decaer. El último día... Hemos llegado al final de este episodio, lastimosamente tenemos el tiempo muy corto. El último día que funcionaron las estaciones de radio de las costas de todo el mundo, se empezaron a despedir. Fue triste eso, dicen. Se empezaron a despedir de todos los que andaban en barco. Un saludo, hasta siempre, decía. Para terminar con fue muy triste. Aquí en Guatemala lo mismo pasó, llorando los compañeros aquí. Yo vine a ver eso el 14 de septiembre de 1998, tiempo de Arzú. Nos dio el knockout. El siguiente episodio vamos a estar platicando acerca de ese momento de el decaimiento del telégrafo. Si nos pudieran solo mandar un último mensaje, lo que decían los amigos, saludos, adiós, por medio de la clave Morse. El compañero les va a transmitir ahorita un párrafo que lo puede escribir usted y yo le voy narrando qué es lo que está escribiendo aquí mi compañero por medio de este aparatito que nosotros le llamamos Vibroplex. Y así nosotros llegamos al final de este episodio con este mensajito a través de la clave Morse. Los grandes telegrafistas Óscar Salvatierra y don Carlos Contreras. Solamente saludos, amigos, si podemos poner... Quiero hacerles una invitación que en la red de Facebook salen muchos pidiendo que quieren aprender la clave de telégrafo, porque por ejemplo los bomberos la usan y muchos les gusta la clave como un hobby. Ahorita van a escuchar lo que significa el telégrafo, el radiotelégrafo. Y ahorita le voy a poner aquí, que ahorita entró un mensaje. Listo. Pero muy largo, pienso, ¿no? Bueno, un poquito. Este es el radiotelégrafo. Buenos días. La Asociación de Antiguos Telegrafistas y Radiotelegrafistas de Guatemala aprovecha esta cobertura para mandarles hasta los estudios de TGW a los jóvenes entusiastas Edgar y Eduardo, y que el podcast salga muy bien. Excelente. El día hoy. Julio César Casali. Muchas gracias, grandes telegrafistas, muchas gracias por el saludo. Este es un podcast
de Correos y Telégrafos de Guatemala. Grabamos en TGW. Muchas gracias por el espacio y por el mensaje que nos envía la Asociación de Antiguos Telegrafistas de Guatemala. Esto ha sido todo. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, don Oscar. Muchas gracias, don Carlos. Para servirles. No te pierdas los siguientes episodios para vivir la cultura postal. Un podcast de Correos y Telégrafos de Guatemala. Ministerio de Comunicaciones. Con el apoyo de Radio TGW. ¿Terminó? Ya nos vamos.